Ritmo. Forma de sucederse y alternar una serie de sonidos que se repiten periódicamente en un determinado intervalo de tiempo. Especialmente la manera en que se suceden y alternan en una obra artística los sonidos diferentes en intensidad, es decir, fuertes y débiles, o diferentes en duración, es decir, largos y breves. Es importante que tengamos en cuenta entonces en esta definición estos dos elementos: sonidos y tiempo. Y estas dos acciones que están refiriéndose a la manera como se organizan, porque habla de cómo se suceden, cómo se alternan, es decir, cómo se organizan. Esa es la definición más concreta de lo que podríamos nosotros llamar ritmo musical: la organización de los sonidos en el tiempo. Uno de los elementos para entender entonces ese concepto de ritmo musical, uno de los más importantes, sería el pulso. ¿A qué nos referimos nosotros con pulso? Tenemos la posibilidad de aproximarnos a esa definición, a la comprensión de ese concepto de pulso, desde un par de situaciones que entendemos desde nuestra cotidianidad. Una de ellas, por ejemplo, sería la forma como funciona el reloj y, por ejemplo, cómo esta manecilla, específicamente el segundero, nos está mostrando un movimiento constante, un movimiento permanente de desplazamiento en un intervalo de tiempo que siempre es constante. En este caso me estoy refiriendo a cuánto se demora la manecilla que nosotros conocemos como el segundero, cuánto se demora el segundero en dar un giro completo del reloj para establecer la duración de un minuto. Lo sabemos bien, lo sabemos desde hace mucho tiempo que un minuto está conformado por 60 segundos, es decir, esta manecilla da 60 movimientos, se desplaza en 60 puntos diferentes para completar el minuto. Entonces, tengamos en cuenta ese movimiento como un primer acercamiento al pulso. Otro de las posibilidades hace referencia a el pulso cardíaco. Por ejemplo, aquí tenemos una descripción de cuál es el pulso cardíaco según la edad. Resulta que para los recién nacidos, por ejemplo, esa frecuencia cardíaca es de 190 latidos por minuto. Cuando ya hablamos de un niño entre los 3 o 4 años, estamos en 120 latidos por minuto. O cuando ya hablamos de un niño de 10 años o de personas adultas, ya comenzamos a hablar de unas frecuencias que van entre 100 latidos por minuto para los niños hasta 60 incluso para los adultos mayores. Eso en términos generales. Entonces, si hemos tenido la posibilidad de escuchar nuestro corazón o el corazón de nuestros niños, tenemos más o menos una aproximación a qué nos referimos con el pulso musical. Aquí en el caso de los pulsos cardíacos por edad, tenemos la ventaja de que se puede también diferenciar velocidades de pulso, porque si ustedes se fijan, todas estas están medidas por minuto, por minuto, por minuto, pero hay una mayor cantidad o una menor cantidad dependiendo de la edad. Para el caso de la música, existe un dispositivo que se llama metrónomo. El metrónomo tiene la posibilidad de marcarnos esas velocidades. Entonces, por ejemplo, al tener 190
aquí nosotros estamos escuchando un pulso que sería parecido al de un bebé recién nacido. Lo podemos bajar a nuestro gusto, o sea, aquí tenemos la posibilidad en este dispositivo de hacer variaciones. Por ejemplo, lo ponemos en 120 y en ese 120 estaríamos cercanos al latido del corazón de un niño de 4 años de edad, ¿cierto? Ahora vamos a escuchar cuál es la velocidad del corazón de un abuelo, por ejemplo, ¿sí? En términos generales, digamos, aquí estamos a 60 pulsos por minuto, que es la misma velocidad, 60 pulsos por minuto, que les hablaba hace un momento, con la aproximación que les estaba proponiendo al segundero del reloj. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos la posibilidad de entender a qué nos referimos cuando hablamos de pulso. Y nosotros le podemos explicar a los niños, a nuestros niños, ese concepto de pulso desde esa aproximación. Cómo se mueve el segundero del reloj, cómo se mueve o qué tal es la frecuencia cardíaca dependiendo de la edad que tenga cada uno de ellos, la diferencia de la frecuencia cardíaca del pulso entre un niño y un adulto. Vamos entonces a revisar unos ejemplos musicales de esa variación del pulso y de cómo, si es lento o rápido, igualmente modifica la interpretación de una pieza musical. Le voy a pedir a mi pianista acompañante que nos regale un fragmento de una pieza a velocidad de 60, que sería como a la velocidad de pulso de un adulto mayor. Recordemos que el 60 suena de esta manera, ¿sí? Cuando lo programamos en el metrónomo, yo voy a mostrarles aquí también con este cronómetro cómo la duración de ese fragmento varía dependiendo, lógicamente, de a qué pulso se ha interpretado. O sea, en este caso, por ejemplo, la marcación del pulso, si se quiere, ¿sí? Ustedes cuando ven a los niños estudiando lectura de gramática, normalmente ven que hay una marcación, un golpe que se hace sobre la mesa o haciendo palmas, ¿sí? Ese es el pulso. Entonces en este caso estamos a velocidad 60 y, como les decía, vamos a tomar el tiempo, cuánto se demora el fragmento a esta velocidad. Voy a pedirle a nuestra pianista entonces que nos regale la primera versión de este fragmento a velocidad 60. Escuchemos, recordemos cómo suena entonces este 60. Cuento 4 y escuchamos al piano. 1, 2, 3 y 4. Muy bien, veamos que la duración de este fragmento fue de 29 segundos al tocar con la velocidad del pulso a 60. Ahora vamos a pedirle a nuestra pianista que nos regale ese mismo fragmento a la velocidad del pulso del corazón de un niño de 4 o 5 añitos. Entonces vamos a revisar cuánto duraría el fragmento
al tocarlo de esta manera. Voy a contar 4 a esta velocidad para que ella empiece. 1, 2, 3 y... Bien. 14 segundos con 80 milésimas. Tiene lógica, ¿cierto? Si se tocó a 60, duró 29, casi 30. Si se tocó al doble, 120, pues escasamente dura 14, casi 15 segundos. Ahora lo vamos a intentar a la velocidad del corazón de la pulsación de un recién nacido, que según decía la tabla que estábamos mirando hace un momento, es a 190. 1, 2, 3, 4. Nueve segundos, 18 décimas. A medida que se va variando la velocidad del pulso, lógicamente que se invierte menos tiempo en interpretar un mismo fragmento. Entonces, es importante que tengamos presente esas particularidades del pulso, en este caso del pulso musical, para que podamos entender que el ritmo, entonces, así como lo dijimos hace un momento, es la organización de los sonidos en el tiempo, y el pulso musical, entonces, es una unidad que permite realizar la medición del tiempo. Entonces, por ejemplo, si el primer fragmento duró 30 segundos, cuando lo hicimos en la siguiente velocidad ya duró 15 y en la siguiente velocidad solamente duró 9, es precisamente porque estamos realizando una medición del tiempo a partir de una unidad, y esa unidad nos la está dando el dispositivo, el metrónomo, pero si no contamos con él, lo podemos relacionar con el segundero del reloj, el pulso de nuestro corazón, con cualquier pulsación que sea constante, que se repita. Por lo tanto, consiste en una serie de pulsaciones repetidas, dice la definición, de manera constante, que dividen el tiempo en fragmentos idénticos. De entender este concepto, esta definición de pulso, podemos luego pasar a intentar aproximarnos a otras definiciones como el compás y las figuras de duración de los sonidos. Gracias.